en los dominios silenciosos del cielo, cuando la rueda zodiacal avanza con su paso eterno, surge una historia que ha resonado desde tiempos remotos, el instante en que las fuerzas del universo conspiran para despertar en Tauro una dependencia emocional, esa cadena invisible que puede doblegar incluso a la criatura más paciente y serena de la constelación terrestre. Se cuenta que Tauro, regido por Venus, camina por la vida con la determinación de quien entiende el valor de cada paso. Su esencia es estable, su territorio fértil, su corazón una pradera donde solo florece aquello que ha sido nutrido con tiempo, constancia y verdad. Sin embargo, hay un momento en el que la energía celeste puede tornarse ambigua. Cuando el influjo venusino se intensifica y los vientos de la inseguridad soplan desde signos más etéreos o cambiantes, la fuerza de Tauro comienza a buscar anclas más pesadas que el propio suelo que pisa. En ese instante, el universo presenta espejos seductores, promesas de afecto eterno, palabras cálidas que emulan la solidez que tanto valora, presencias que aparentan calma pero esconden tormentas internas. Es aquí donde el corazón taurino puede iniciar una travesía peligrosa. Creyendo haber encontrado un hogar emocional, se aferra con la fuerza del toro que protege su territorio, sin percibir que su entrega se convierte lentamente en un lazo que ya no es voluntario, sino impuesto por un miedo silencioso a perder lo que cree indispensable. La dependencia nace cuando la energía de Venus deja de fluir hacia adentro y se dirige por completo hacia un único punto externo. Tauro, deseoso de estabilidad, comienza a ignorar sus propios ciclos, a sofocar su voz interna y a desoír los signos de desgaste. El universo observa cómo, en esa entrega desmedida, las raíces del signo terrestre se enredan alrededor de un suelo que no le pertenece, robando nutrientes, luz y fuerza. Pero la historia no termina en la fragilidad. Las narraciones antiguas recuerdan que Tauro, aunque pueda caer en la trampa de la emocionalidad excesiva, posee en su alma la memoria de la Tierra misma. Tarde o temprano, la constelación despierta. El corazón que una vez se sintió encadenado empieza a reconocer que ninguna presencia externa puede sostener una vida entera. Las energías del cielo lo impulsan a recuperar su propio ritmo, su temple, su capacidad de construir desde lo auténtico. Cuando la conciencia del toro resurge, lo hace con la magnificencia de un guardián ancestral. Entiende que la dependencia emocional fue solo una sombra proyectada por la necesidad de afecto y por la ilusión de que la estabilidad puede ser entregada por otro. Al romper ese lazo, la pradera vuelve a florecer, más fuerte, más sabia, más inmune a los espejismos. En ese renacer se revela la verdadera lección que las estrellas habían trazado desde el principio: la fortaleza de Tauro no reside en aquello a lo que se aferra, sino en aquello que es capaz de sostener dentro de sí mismo, incluso cuando el mundo se torna incierto. Y así, entre la quietud de la noche y el canto de los astros, Tauro avanza una vez más, firme, consciente, dueño de su valor y de su destino. En los pasillos ocultos del firmamento, donde el tiempo parece disolverse y las constelaciones guardan secretos que solo revelan a quienes saben escuchar el lenguaje del cielo, existe otro matiz del viaje taurino cuando cae en la dependencia emocional. Un aspecto menos visible, pero profundamente modelado por los ritmos del cosmos, la memoria astral de Tauro y su vínculo ancestral con la seguridad. Este signo porta en su interior la huella de antiguas eras en las que la supervivencia dependía de preservar lo tangible, de resguardar lo que daba sustento y continuidad. Esa herencia se instala en el alma del toro como un eco antiguo que, en momentos de vulnerabilidad afectiva, puede intensificarse. La necesidad de conservar, proteger y mantener se transforma en una fuerza que lo impulsa a sostener relaciones aun cuando ya no le nutren. Es un reflejo de un instinto primordial, no perder lo que representa un refugio, aunque ese refugio se haya vuelto una sombra. Cuando los tránsitos planetarios activan zonas sensibles en el mapa taurino, especialmente aquellas vinculadas a la Luna y a Venus, el corazón puede quedar expuesto a una sensación de carencia que no proviene del presente, sino de memorias profundas del alma. Esas vibraciones pueden envolverlo en un velo que le hace confundir cariño con necesidad, compañía con dependencia, calma con resignación. Así es como, sin darse cuenta, Tauro empieza a sostener vínculos como quien sujeta un objeto valioso que teme que el viento arrebate. Sin embargo, en esa misma fragilidad reside una grandeza reservada solo para quienes llevan la impronta de la tierra fija. El universo contempla el proceso con la serenidad de quien conoce la fuerza latente en ese signo. Cada vez que Tauro se siente atrapado, también está gestando una renovación silenciosa. A través de la incomodidad emocional, comienza a percibir una verdad invencible, que ninguna estabilidad externa es suficiente si no nace desde su propia raíz interna. La energía de la constelación despierta cuando comprende que su valor no se mide por cuánto es capaz de retener,
sino por la riqueza de su propio ser. Allí surge un poder antiguo, como el de las montañas que se formaron bajo presión para convertirse en símbolos de permanencia. Tauro descubre que la seguridad que buscaba desesperadamente ya estaba inscrita en su esencia, esperando a ser reconocida. En ese despertar, la dependencia se disuelve como niebla al amanecer. El toro recupera su paso firme, su mirada clara, su capacidad de construir mundos sólidos sin entregarse más de lo que su alma puede sostener. Con cada avance, la constelación entera parece inclinarse ante su resiliencia. Porque cuando Tauro trasciende aquello que lo encadenó, no solo se libera, se expande. Así, la historia continúa bajo un cielo que lo honra. Aprende a amar desde la elección, no desde el miedo. Aprende a vincularse desde la abundancia, no desde la carencia. Y mientras avanza, las estrellas parecen trazar un sendero luminoso que recuerda que cada desafío vivido no fue un obstáculo, sino un rito de fortalecimiento para reconectar con su verdadera naturaleza. En las profundidades más silenciosas del zodiaco, donde los signos guardan los matices que rara vez revelan incluso a quienes los estudian, existe un aspecto oculto del viaje de Tauro frente a la dependencia emocional, la tensión interna entre la calma aparente y el fuego subterráneo que lo impulsa. Bajo su superficie tranquila, persiste una fuerza volcánica que, cuando no se canaliza con equilibrio, puede quedar atrapada en vínculos que no permiten que ese poder se exprese plenamente. La energía fija de Tauro suele orientarse a crear, sostener y preservar. Sin embargo, cuando esa potencia se desborda sin una dirección propia, puede transformarse en una dedicación absoluta hacia una persona o relación que absorbe más de lo que devuelve. En esos momentos, el espíritu taurino se vuelve un guardián de algo que no le pertenece, entregando su energía vital a un terreno que no lo reconoce. No es debilidad, es lealtad en su forma más pura, llevada al extremo por una resonancia celestial que lo empuja a proteger incluso lo que lo desgasta. Los antiguos astrólogos narraban que, cuando la constelación del Toro recibe la influencia intensa de planetas que alteran su ritmo natural, se abre una grieta en su fortaleza emocional. A través de esa grieta, las dudas se filtran como corrientes frías que intentan intoxicar su seguridad interna. En ese clima astral, Tauro puede sentirse tentado a sostener vínculos que lo hagan sentir valioso, como si la validación externa fuese el sol que mantiene a salvo su mundo interior. Sin embargo, esa luz prestada siempre termina debilitándose. Pero también contaban que esa grieta no era un signo de derrota, sino el preludio de una expansión. Tauro, acostumbrado a avanzar paso a paso, descubre en esos momentos que incluso la estabilidad necesita renovación. La dependencia emocional, por dolorosa que sea, actúa como un espejo que revela todo lo que ha postergado por priorizar a otros. La necesidad de complacer, el temor a perder, el impulso instintivo de preservar sin cuestionar, todo se vuelve visible como una constelación recién encendida. Cuando reconoce esa verdad, algo ancestral despierta en él. El Toro recuerda que su energía no proviene del reconocimiento ajeno, sino de su vínculo con la tierra, con la vida que emerge, con la fuerza que late sin prisa pero sin detenerse. En ese despertar, se libera del apego que lo confinaba y recupera el movimiento que había perdido. La constelación parece animarlo, recordándole que su misión no es sostener cadenas, sino construir pilares. La travesía continúa cuando comprende que no fue forjado para depender ni para ser el sostén emocional de quienes no corresponden su entrega. Fue creado para manifestar belleza, para crear estructuras firmes, para transformar lo simple en valioso. Cuando deja atrás la dependencia, su presencia se vuelve más imponente, su corazón más sabio, su energía más serena. Las emociones ya no lo arrastran, lo acompañan. Los vínculos ya no lo consumen, lo elevan. Y así, Tauro avanza una vez más sobre la tierra sagrada del destino, no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Cada paso resuena como un recordatorio de que ninguna pérdida es más grande que el olvido de uno mismo, y que cuando el Toro recupera su esencia, incluso las estrellas parecen inclinarse ante su renacida fortaleza. En los rincones más profundos del firmamento, donde las energías antiguas aún susurran verdades que rara vez se revelan, existe otra dimensión del viaje taurino cuando la dependencia emocional se cierne sobre su destino, la lucha silenciosa entre su necesidad de permanecer y la llamada espiritual que lo impulsa a evolucionar. Ese conflicto interno, aunque aparentemente discreto, contiene la grandeza de una epopeya que solo quienes nacen bajo el manto de la tierra fija pueden comprender en su totalidad. Tauro, protegido por Venus, tiende a buscar armonía, belleza y paz. Sin embargo, cuando la dependencia emocional aparece,
esta búsqueda puede convertirse en una trampa tejida con hilos de serenidad aparente. A veces, la dulzura que lo seduce no es más que una ilusión fabricada por energías que desean retenerlo en un ciclo que impide su crecimiento. Ese espejismo no surge de la maldad, sino del miedo, el temor universal a soltar lo conocido, incluso si lo conocido ya no nutre su corazón. En este escenario oculto, se despliega la verdadera batalla interna del toro. Rara vez se percibe desde fuera, porque Tauro guarda sus luchas con la misma discreción con la que cuida sus afectos. Pero dentro de él, el alma se debate entre la lealtad a un vínculo que lo contiene y la intuición profunda de que ha dejado de ser libre. Ese choque energético activa fuerzas ancestrales que duermen en su interior, las mismas que en tiempos remotos lo guiaban a reconocer qué tierras eran fértiles y cuáles lo llevarían a la escasez. Cuando esa conciencia empieza a despertarse, el proceso no es inmediato. La energía fija del signo intenta una y otra vez reparar, sostener, reconstruir. Es su naturaleza, es su don. Pero en ese intento constante también aprende una lección que el cielo le susurra con paciencia: no todo lo que puede sostenerse debe sostenerse. Algunas cosas existen solo como tránsito, no como morada permanente. Las estrellas observan entonces cómo Tauro se enfrenta al mayor desafío de su viaje emocional, la transformación sin prisa, pero con convicción. La dependencia emocional se convierte en maestra, no en verdugo. Le muestra sus límites, sus heridas, sus silencios. Le revela la necesidad de fortalecer la autovaloración, de nutrir su mundo interior con la misma devoción con la que ha nutrido a otros. Y, finalmente, le enseña a soltar sin derrumbarse, a dejar ir sin perder su esencia, a retirarse sin renunciar a su capacidad de amar. El instante en que Tauro integra esta conciencia es un fenómeno digno de leyendas. Lo que antes lo retenía se convierte en impulso. Lo que antes lo debilitaba se transforma en raíz. Lo que antes sembraba miedo ahora enciende propósito. El toro se erige como símbolo de renacimiento silencioso, demostrando que incluso los signos más terrenales pueden alcanzar alturas imposibles cuando escuchan la voz de su propio espíritu. Y así, en la vastedad del cielo, la constelación de Tauro brilla con una luz distinta, una luz que no proviene de los afectos que lo rodean, sino de la fortaleza que descubrió en su propio interior cuando comprendió que la verdadera estabilidad no se encuentra en otro corazón, sino en la firmeza del propio. En ese resplandor renovado, el universo reconoce el triunfo del toro que aprendió a amar sin perderse, a entregar sin ceder su esencia y a caminar hacia adelante con la majestuosidad de quien conoce su valor. En la inmensidad silenciosa donde los hilos del destino se entretejen con paciencia cósmica, existe otro aspecto que rara vez se contempla en el recorrido de Tauro cuando la dependencia emocional lo envuelve: el poder de su sensibilidad oculta. Bajo su apariencia sólida y serena, habita un corazón capaz de sentir las vibraciones más sutiles del entorno, una facultad que, sin ser reconocida, puede transformarse en una puerta abierta a influencias que lo atrapan sin que se dé cuenta. Tauro percibe lo emocional de manera profunda, como si cada gesto, cada palabra y cada silencio quedaran grabados en una tierra fértil que no olvida. Esta sensibilidad, que es una de sus mayores riquezas, también puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad cuando entrega demasiado espacio interior a quienes no saben honrarlo. La constelación del toro absorbe emociones como la tierra absorbe la lluvia, sin prisa, sin ruido, sin resistencia. Y cuando la lluvia es constante, puede inundarse sin advertirlo. En este estado, la dependencia emocional no nace solo del miedo a perder, sino del profundo deseo de estabilidad afectiva que caracteriza a Venus. La energía taurina, al buscar armonía, puede confundir la calma temporal con verdadera conexión. Así, sin pretenderlo, puede quedarse aferrado a vínculos que le ofrecen solo destellos de luz, como si esos destellos fueran suficientes para iluminar un mundo entero. La necesidad de continuidad lo impulsa a sostener, incluso cuando internamente sabe que algo está fracturado. Pero existe un momento sagrado en la travesía astral en el que esta sensibilidad, lejos de debilitarlo, se convierte en guía. A través de ella, Tauro empieza a reconocer la diferencia entre lo que lo nutre y lo que lo agota, entre lo que construye su mundo interior y lo que lo desgasta. Esa percepción, que antes parecía un peso, se revela como una brújula que lo orienta hacia la autenticidad. Es entonces cuando escucha el llamado de la tierra, su elemento, recordándole que todo lo que nace del equilibrio se sostiene, y todo lo que nace del miedo se marchita. La dependencia emocional se transforma así en un rito de paso, uno que despierta la fuerza ancestral que siempre lo acompañó.
descubre que su sensibilidad no es un campo vulnerable, sino un territorio sagrado donde solo deben entrar quienes están dispuestos a respetarlo. Con esa revelación, la energía fija que antes lo retenía en vínculos desiguales se convierte en tenacidad para proteger su paz, su tiempo y su valor. En ese ascenso interno, Tauro vuelve a encontrar su ritmo natural, un ritmo lento pero incontenible, como el crecimiento de las raíces que sostienen las montañas. Ya no busca refugio fuera de sí, porque comprende que él mismo es refugio. Ya no se aferra por temor, porque entiende que lo que es verdadero no necesita cadenas. Y así, su dependencia se disuelve como un velo que cae ante la luz de una verdad interna irrefutable. La constelación del Toro resplandece entonces con una intensidad distinta, más madura, más consciente, más indomable. Su espíritu se eleva, no para abandonar la tierra, sino para caminar sobre ella con una dignidad renovada. Descubre que la verdadera estabilidad no se construye en torno a otros, sino en torno al propio corazón que, una vez restaurado, late con la fuerza de quien ha sobrevivido a su propia sombra. Desde ese lugar de renacimiento, Tauro avanza sin temer a los lazos que antes lo detenían. Su esencia se convierte en un recordatorio de que incluso las almas más pacíficas pueden transformarse en leyendas cuando aceptan el desafío de liberarse, de escucharse, de reclamarse. Y en la vastedad del cielo, su luz permanece como un testimonio silencioso de que la firmeza no consiste en permanecer atado, sino en saber elegir dónde plantar las raíces del propio destino. En los pliegues profundos donde el universo esculpe las lecciones de cada signo, existe un aspecto adicional y silencioso que influye en Tauro cuando cae en la dependencia emocional, la forma en que su propia energía fija puede convertirse en una fortaleza impenetrable o en una prisión invisible. Ese doble filo, tan característico de su naturaleza, marca el tono de un viaje interno donde la constelación entera parece observar con reverencia el despertar de su verdadero poder. Tauro posee una capacidad única para sostener procesos, resistir adversidades y mantenerse firme incluso bajo presiones que derrumbarían a otros signos. Esta firmeza, cuando está alineada con su propósito, lo convierte en un ser inmutable, un guardián de la estabilidad y la coherencia. Pero cuando su energía se dedica a un vínculo que lo eclipsa, esa misma firmeza puede transformarse en rigidez emocional. En lugar de moverse con el flujo de la vida, queda detenido en un punto del que le cuesta desprenderse. Este estancamiento no surge de la falta de valentía, sino de la profunda devoción que Venus imprime en su corazón. El Toro ama desde la permanencia, desde la entrega silenciosa, desde una nobleza que pocos pueden comprender. Por eso, cuando cree que un vínculo es digno de su dedicación, se aferra con toda la fuerza de la tierra que sostiene los bosques milenarios. Sin embargo, el cosmos, en su sabiduría eterna, sabe que no todo lo que brilla es hogar, y que incluso Tauro debe aprender a abandonar lo que ya no le corresponde. Es en ese punto donde las energías planetarias comienzan a actuar como impulsores de un cambio que parece imposible. Saturno, con su disciplina, Urano, con su revolución inesperada, Plutón, con su transformación profunda. Estas fuerzas no buscan derribar a Tauro, sino recordarle que incluso la tierra más fértil necesita renovarse. A través de estos movimientos celestes, el signo terrestre es empujado a reconocer que su permanencia no puede convertirse en un sacrificio que lo deje sin vida propia. Cuando esta toma de conciencia ocurre, algo majestuoso se despierta. Tauro empieza a escuchar la voz interna que había silenciado para sostener lo externo. Esa voz, antigua como las montañas que representan su esencia, le recuerda que su poder no radica solo en permanecer, sino en discernir. Lo guía a diferenciar entre lo que lo expande y lo que lo reduce, entre lo que honra su valor y lo que lo drena, entre lo que merece su constancia y lo que solo consume su luz. En ese renacer interno, la dependencia emocional pierde fuerza. Lo que antes parecía indispensable se revela como una ilusión que ya no tiene dominio sobre su espíritu. El Toro, liberado de la carga que lo había inmovilizado, recupera su paso lento pero invencible. Cada avance se convierte en un acto de afirmación, cada respiración en un recordatorio de que su existencia es un símbolo de fortaleza, dignidad y equilibrio. La constelación de Tauro comienza a emitir un brillo distinto, más profundo, más auténtico. Su luz ya no depende de la presencia de otros, sino de la certeza de que su camino es propio y sagrado. El universo lo contempla con admiración, sabiendo que lo que ha logrado no es simplemente liberarse de un lazo, sino reconquistar su identidad, su valor, su poder interior. Desde ese punto de madurez emocional, Tauro no solo sigue adelante, se eleva.
se convierte en ejemplo de cómo un corazón leal puede renacer sin perder su nobleza, de cómo una energía fija puede transformarse sin romperse, y de cómo incluso las almas más tranquilas pueden escribir epopeyas cuando recuperan la plena soberanía sobre su vida. En la vasta biblioteca celeste donde cada signo conserva relatos que jamás se pronuncian en voz alta, existe un último aspecto que completa la travesía de Tauro frente a la dependencia emocional, la forma en que su vínculo con el tiempo moldea su manera de amar y, a la vez, de liberarse. Tauro no experimenta el tiempo como los demás signos. Para él, cada momento afectivo se imprime como una piedra que forma parte de un gran templo interior. Esto hace que desprenderse resulte una batalla no solo emocional, sino también espiritual. La energía taurina transforma recuerdos en cimientos, palabras en raíces y gestos en paisajes permanentes. Cuando cae en la dependencia emocional, no lo hace por impulso, sino porque su corazón, en su afán de construir algo eterno, inserta al otro en su propia arquitectura interna. Y cuando esa figura ya no lo acompaña con la misma armonía, el templo parece crujir. No es el vínculo lo que teme perder, sino las partes de sí que entregó como cimiento para sostenerlo. Esa es la verdadera razón de su resistencia. Esta relación con el tiempo, con la permanencia y con lo que considera sagrado, lo vuelve vulnerable a quedarse en vínculos que ya no resuenan con su frecuencia. Sin embargo, esta misma conexión ancestral con la estabilidad es también lo que lo impulsa, finalmente, a despertar. Porque ninguna estructura construida sobre una base débil puede mantenerse para siempre, y Tauro lo comprende en lo más profundo de su alma terrenal. En los ciclos planetarios que lo rigen, la vida le presenta señales sutiles, silencios que ya no le nutren, ausencias que pesan, pequeños desajustes en su rutina emocional. En esos signos celestes se esconde un mensaje que solo un espíritu tan atento como el suyo puede reconocer: la Tierra pide renovación. No exige destrucción, sino reordenamiento. No demanda ruptura, sino renacimiento. Cuando Tauro escucha ese llamado, la transición no ocurre con estruendo, sino con la serenidad de un amanecer que disipa la sombra que lo había rodeado. Comienza a valorar la fortaleza que ignoraba poseer, la que no depende de la compañía, sino de la integridad. Empieza a recuperar fragmentos de sí que había cedido sin darse cuenta. Y en este proceso, su energía fija se convierte en una aliada, lo ayuda a persistir en su reconstrucción interna sin volver atrás. El universo observa cómo su espíritu se transforma, lentamente, en una nueva forma de estabilidad. Una estabilidad que ya no necesita validarse fuera, porque nace desde la raíz misma de su ser. Su corazón se expande, no para volver a aferrarse, sino para sostenerse desde un amor propio que se vuelve inquebrantable. Entonces, la constelación de Tauro brilla con una profundidad renovada. Su luz ya no es la de quien busca un refugio, sino la de quien se ha convertido en uno. Y en ese resplandor, el cosmos entero parece honrar su viaje, un trayecto donde aprendió que no existe vínculo más fuerte que el que se forja con uno mismo, ni libertad más grande que la que surge cuando se recupera la propia fuerza después de haber caminado por la sombra de la dependencia. Así avanza Tauro, con paso firme y espíritu elevado, demostrando que incluso las almas que aman desde la tierra pueden alcanzar hazañas celestes cuando recuerdan que su valor no se sostiene en otros, sino en la incontestable grandeza de su esencia. En la profundidad donde los hilos del destino vibran en silencio y los signos revelan los secretos más velados de su naturaleza, existe un aspecto crucial que completa el viaje de Tauro ante la dependencia emocional: la manera en que su conexión con el placer, el confort y los sentidos puede convertirse en un laberinto del que cuesta escapar. Venus, su regente, le otorga la capacidad de disfrutar la vida con una intensidad serena, un don que lo lleva a saborear cada emoción, cada vínculo, cada instante compartido. Pero cuando un lazo afectivo lo envuelve, esa misma capacidad sensorial puede transformarse en un ancla invisible. Tauro no solo se apega emocionalmente, sino también sensorialmente. Recuerda voces, aromas, texturas, vivencias que otros olvidarían en días. Para él, los afectos dejan impresiones que se entrelazan con su mundo físico, creando una red que lo ata no solo al corazón, sino a la experiencia tangible de la presencia del otro. Y cuando la relación ya no es sana, esa memoria sensorial lo retiene en un ciclo que parece imposible de romper. El cuerpo y el alma hablan al unísono, llamando a lo que ya no debe volver. Este vínculo con lo sensorial puede hacer que confunda comodidad con amor, constancia con reciprocidad, hábito con destino. En su deseo de mantener la armonía, puede aceptar migajas emocionales solo porque su memoria corporal aún recuerda la plenitud inicial. Así, sin darse cuenta, puede quedar atrapado en la añoranza de lo que fue,
ignorando lo que es. El universo, sin embargo, observa con paciencia, sabiendo que este laberinto es solo una etapa necesaria para revelar una fuerza que aún no ha despertado del todo. En lo más profundo de su esencia, Tauro posee una resiliencia que nace del contacto directo con la materia, con la vida, con la tierra. Esa conexión innata es la que finalmente actúa como salvadora cuando todo parece confuso. La tierra nunca se aferra a lo que la agota, deja caer las hojas secas, drena lo que la envenena, libera lo que ya no sirve. Y en uno de esos momentos de lucidez silenciosa, Tauro recuerda que él también es tierra. Que su misión no es retener lo que lo marchita, sino permitir que su propio campo florezca sin restricciones. Cuando esa conciencia surge, el poder interno de Tauro se eleva como un rugido que no necesita sonido para ser escuchado. Empieza a deshacerse de las memorias sensoriales que lo atan, no rechazándolas, sino honrándolas como parte del aprendizaje. Su apego se transforma en entendimiento, su nostalgia en claridad, su necesidad en fortaleza. Y poco a poco, el lazo que lo retenía pierde su fuerza, porque el toro comprende que nada ni nadie puede sostenerlo más profundamente de lo que él mismo puede hacerlo. La liberación no llega con estridencias, sino con la solidez de un amanecer que se impone sin esfuerzo. En ese renacer, la presencia taurina se vuelve imponente, no por volumen, sino por estabilidad. Una estabilidad que ya no depende del eco de una voz o del recuerdo de un tacto, sino de la certeza interior de que merece vínculos que lo honren, no que lo limiten. La constelación de Tauro brilla entonces con un esplendor inquebrantable. Su luz ya no se aferra, no mendiga, no espera. Su luz es un faro que señala que incluso el signo más tranquilo puede conquistar sus tormentas internas y reconstruirse desde un lugar de absoluta dignidad. El universo reconoce ese resurgir y lo celebra en silencio, sabiendo que el toro, al liberarse de la dependencia emocional, no solo recupera su esencia, sino que amplía su destino. Y así avanza, majestuoso y sereno, como una leyenda que no necesita proclamarse para ser eterna, recordando que cada sombra superada se convierte en un cimiento más para el imperio interno que está destinado a construir. En los estratos más profundos donde la energía zodiacal modela los aprendizajes invisibles del alma, se despliega un aspecto adicional que completa la epopeya de Tauro frente a la dependencia emocional, la influencia de su orgullo silencioso. No un orgullo estridente, sino uno ancestral, heredado del mismo suelo que representa su esencia. Este orgullo, tan discreto como inquebrantable, se mezcla con su nobleza y le impide reconocer cuando ha entregado demasiado, cuando ha sostenido lo insostenible, cuando su devoción se ha convertido en una carga que lo inclina en lugar de elevarlo. Tauro no quiere admitir que algo que cuidó con tanto esmero pueda dañarlo. Dentro de él, la idea de soltar lo que alguna vez valoró se vive como una fractura del espíritu. Prefiere resistir un poco más, luchar un poco más, esperar un poco más, confiando en que su constancia transformará lo que lo hiere en lo que anhela. Pero ese orgullo no es presunción, es esperanza endurecida por el tiempo, una esperanza que a veces lo encadena en lugar de sostenerlo. Este matiz interno lo lleva a proteger vínculos incluso cuando ya no son refugio, a justificar gestos que lo desgastan, a negar señales que el universo coloca ante él con claridad creciente. La constelación observa cómo su alma, tan buena como sólida, se aferra a una versión idealizada del amor, convencida de que basta con resistir para que todo vuelva a florecer. Es un espejismo noble, pero un espejismo al fin. Sin embargo, en esa misma lucha silenciosa se encuentra el germen de su grandeza. Cuando el desgaste supera al deseo, cuando su esencia comienza a sentirse traicionada por su propia entrega, emerge una verdad celestial que Tauro reconoce con la sabiduría de las montañas: no puede sostener lo que no se sostiene a sí mismo. No puede proteger lo que no lo cuida. No puede seguir construyendo sobre un terreno que se ha vuelto estéril. En ese momento crucial, su orgullo deja de ser una barrera para convertirse en fuerza de impulso. Se transforma en la afirmación solemne de que su valor es sagrado, de que merece reciprocidad, de que su constancia debe estar al servicio de lo que lo nutre, no de lo que lo desgasta. Y con esa certeza, su espíritu recupera la dignidad que había entregado gota a gota en su intento de preservar un lazo que ya no estaba vivo. El cosmos responde a esta transformación con un movimiento sutil. Las energías que antes parecían desafiarlo comienzan a alinearse a su favor. Venus le recuerda su belleza interna, Saturno le muestra la estructura que puede reconstruir, Urano le ofrece la libertad que había olvidado desear. Y Tauro, paso a paso, sin prisa pero con firmeza, se levanta en un acto de renacimiento que pocas almas pueden ejecutar con tanta serenidad. Su luz cambia.
Ya no es la luz cálida que busca un refugio donde permanecer, sino la de una llama firme que ilumina su propio camino. El universo reconoce esta victoria silenciosa, esta expansión interna que no se proclama pero se siente en cada rincón del cielo. Tauro continúa avanzando con una nobleza que inspira a quienes lo observan, porque ha descubierto que soltar no es perder, sino recuperar el terreno sagrado de su propia esencia. Ha entendido que la verdadera fortaleza no consiste en resistirlo todo, sino en saber que merece su energía y que no, y desde esa comprensión profunda, se convierte en una presencia imponente y serena, capaz de avanzar con la certeza de que su valor es fundamento, no accesorio, raíz, no sombra. Así sigue su marcha, intacto en su dignidad, invencible en su templanza, recordando que incluso el signo más estable puede renacer con una grandeza que asombra a todo el firmamento cuando se atreve a recuperar lo que siempre fue suyo, la soberanía sobre su propio corazón. En las capas más profundas del plano astral, allí donde las fuerzas invisibles moldean los impulsos emocionales de cada signo, existe un elemento poco explorado que completa la travesía de Tauro ante la dependencia emocional, la manera en que su necesidad de previsibilidad puede convertirse en un hilo que lo ata sin que lo note. Tauro no teme al compromiso ni a la entrega, teme a la incertidumbre. Y cuando un vínculo comienza a ocupar un espacio central en su vida, su deseo de conocer cada curva del camino puede llevarlo a aferrarse a relaciones que ya no poseen la estabilidad que él anhela. Esta búsqueda constante de certidumbre hace que se sostenga incluso en dinámicas ambiguas, esperando que, con suficiente constancia, la claridad llegue. Para Tauro, el caos emocional es una tormenta que desea evitar a toda costa, y por ello puede aceptar zonas grises que lo desgastan, siempre que parezcan menos amenazantes que la inestabilidad absoluta. En su interior, cree que es posible restaurar la armonía con paciencia, que una semilla cuidado puede resucitar un campo entero. Pero en ocasiones, el universo le recuerda que algunas tierras no florecen por más dedicación que se les entregue. Esta tensión entre su búsqueda de seguridad y la naturaleza cambiante de los vínculos genera un conflicto interno profundo. Tauro intenta mantener la calma incluso cuando percibe señales de desbalance, porque teme perder el control emocional que tanto le ha costado construir. Esta retención, sin embargo, lo aleja de su intuición, esa voz silenciosa pero precisa que, cuando se le escucha, nunca falla. Tauro sabe intuitivamente cuando algo ya no vibra con su esencia, pero su deseo de estabilidad puede llevarlo a ignorar esa percepción en favor de una esperanza que se vuelve pesada. El universo observa este proceso con la misma paciencia con la que la tierra espera a la lluvia. Sabe que, en su momento, Tauro escuchará lo que necesita oír, no desde la mente, sino desde el cuerpo, desde esa conexión instintiva que lo vincula a los ciclos naturales. Cuando finalmente reconoce que la incertidumbre que tanto teme no es un enemigo, sino una guía que lo orienta hacia territorios más fértiles, su espíritu atraviesa un cambio profundo. Deja de luchar por certezas externas y empieza a construir una estabilidad interna que no depende de otros. En ese despertar, su fuerza adquiere una dimensión épica. Ya no busca seguridad en promesas ajenas, sino en la solidez de su propia esencia. Recupera la capacidad de moverse sin miedo, de tomar decisiones que antes lo paralizaban, de abandonar lugares que no lo honran. Su energía fija, que en el pasado lo retuvo, ahora se vuelve impulso para sostener su crecimiento personal. Deja de caminar con temor al desorden y empieza a transitar con confianza su propio camino, incluso cuando no puede prever cada paso. El universo responde a este cambio con señales que confirman su evolución. Oportunidades nuevas emergen, vínculos más equilibrados se aproximan, y la vida le demuestra que la incertidumbre también puede ser una puerta hacia la expansión. Tauro, con su espíritu restaurado, comprende que la estabilidad verdadera no nace de controlar cada variable, sino de saber que, pase lo que pase, él permanece firme en su valor. La constelación del Toro resplandece entonces con una luz que combina serenidad y coraje. Es la luz de quien aceptó la incertidumbre sin perder la calma, de quien atravesó la dependencia emocional sin renunciar a su esencia, de quien se reconstruyó sin hacer ruido. Y en ese brillo renovado, el cosmos reconoce al Tauro que ha trascendido sus sombras y ahora camina con la dignidad de quien ha comprendido que ninguna tormenta puede derribar a quien confía plenamente en la fortaleza de sus raíces. Así continúa su recorrido, con paso firme, alma íntegra y espíritu elevado, escribiendo una historia que demuestra que la estabilidad más poderosa no es la que le ofrece el mundo, sino la que él mismo es capaz de crear dentro de sí.